Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este capítulo número 32 de Tesoros del Ñelol. Ya vamos en el capítulo 32, querida amiga. Y bueno, contarles que Tesoros del Ñelol es un programa de desentrañar el alma de los artistas, gestores de nuestra región, un programa de mediación. Mi nombre es Christopher Villalobos, junto a Basti Michel y todo el equipo de Pabellón le damos la más cordial bienvenida. Este programa es una iniciativa impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. No olviden que este programa se transmite todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live de Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tenemos un set distinto, un comienzo distinto. Querida Basti, cuéntanos de qué se trata esto. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy día tenemos el pabellón acomodado tal cual como fue su idea original para expositores chilenos de la más altísima categoría. Hoy día nos acompaña César Curitol, diseñador gráfico de la Universidad Mayor y luthier autoformado de Villarrica, que creó el concepto de Mapuche Guitar, la guitarra mapuche. Con nosotros el luthier César Curitol. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estoy muy feliz de venir acá a acompañarlos. Oye, nosotros deleitados con las obras, con este set que hemos cambiado un poco el formato de cómo comenzamos, pero vamos a la materia, querido amigo. Hay un concepto que, ¿no es cierto?, nos comentó en algún momento César, que es cazar Sí. la madera. Cuéntanos un poquito perfecto. de eso. Eso tiene que ver con la materia prima de mis guitarras. Están construidas con madera muy antigua, Ya. madera nativa de la región de la Araucanía, principalmente provenientes de casas antiguas de demolición, estacas de campo, galpones antiguos, y esa madera no está disponible para la venta, que si siempre uno tiene que salir a buscar tabla por tabla, recorrer distintos lugares de la región, desde Lonquimay, Imperial, Pucón, Pitrufquén, distintos lugares, recojo una madera y se resucita. Estudio su capacidad sonora a través del timbre y las voy clasificando para algún tipo de uso. Por ejemplo, si es una madera dura, ¿ya? Esta madera me va a entregar un timbre agudo y medio, entonces la puedo utilizar para cubiertas, para diapasones, donde se necesita ese tipo de madera en una guitarra. Ya. Por ejemplo, acá tenemos roble pellín de 100 años, de una casa muy antigua, y tiene un timbre relativamente agudo. Claro, está ahí apretadito. ¿Ya? Buenísimo. Acá tenemos una mezcla de madera, tenemos cerezo, pellín de laurel y avellano. ¿Ya? Y la mezcla de estas maderas nos da otro timbre.
Impresionante. con mucho más medio, con más bajo, y así, cada madera que se une a otra le va entregando una sonoridad distinta. Súper. ¿Ok? Qué bueno. Esa es como la primera etapa, ¿no? Esa es la primera etapa, la cacería de madera. Después viene, una vez que ya tenemos definido qué maderas vamos a utilizar, se conversa con el músico, ¿ya? Y para ver qué estilo de música pretende conseguir con este instrumento, si está orientado al jazz, al blues, quizás necesita una madera con un poco más de sonidos medios y bajos, como esta Lerce, Ufa, qué ¿ya? precioso. Una cubierta preciosa que tiene una sonoridad increíble. Impresionante. Muy lindo. Acá tenemos castaño, que está envejecido con... Esta madera no es tan antigua, entonces lo tuve que hacer un proceso de secado natural con grasa animal. Ya. Puede ser grasa de cerdo, cualquier tipo de grasa se deja secar por varios años, pero protegida o humectada con grasa. Entiendo. Upa. Esta cubierta tiene otro timbre, ¿ya? Para lograr otro objetivo en la guitarra. También podemos diseñar guitarras para músicos zurdos, que son muy difíciles de conseguir, y también con la madera que le guste al músico en particular. Por ejemplo, esta madera es de yeuque, ¿ya? Proveniente de la zona de Curarrehue. Ya. ¿Ya? Son retazos de muebles, retazos de madera que voy recolectando. Y esto también tiene un timbre completamente distinto. Diferente, sí. Y obviamente las vetas de la madera es como una verdadera huella digital. Exacto. Todas las guitarras son distintas, en su sonido como en su estética. Totalmente. ¿Ya? Una vez que escogimos, no sé, una cubierta, buscamos la madera que combine con... porque todo entra por la vista. Así es. ¿Ya? Esta, por ejemplo, se vería perfecta como cubierta y diapasón de una guitarra. César, a propósito de las vetas, ¿también influyen en el sonido las vetas de la madera? No, lo que influye es en el traspaso de la vibración. Ya. ¿Ya? Por eso se utilizan las vetas a lo largo, Ya, entiendo. ¿ya? No cortadas en rodajas Para que como las viaje, mesas de centro. para que viaje la Para que vibración. viaje a través Súper. de la fibra, la vibración. Ahora les voy a comentar sobre, una vez que ya uno decidió qué maderas va a utilizar en la cubierta en el diapasón, viene la construcción del cuello. ¿Ya? Claro. Ya. Y esto tiene que ver con la ergonomía del músico. Si tiene manos pequeñas, manos medianas, manos grandes, va a querer un tipo de perfil de cuello. Por ejemplo, en esta guitarra, que es un modelo Les Paul, tiene un perfil C o más gordito. Claro. ¿Ya? Esto le permite al guitarrista cierta comodidad si tiene las manos grandes o prefiere también el estilo de los años 50. Claro. ¿Ok? Acá tenemos una guitarra con perfil en D, ¿ya? Que es un poco más rebajado. Ajá. ¿Ya? Esta guitarra es para Alex García, es un pedido especial. Ya. Incluye piñones, araucaria, picollo y raíces del bosque nativo. Súper. ¿Ya? Esta es una representación del bosque nativo de nuestra región y está siendo construida para Alex García, que es un músico de la región. Qué bueno. Oye, César, disculpa, antes que guardes ese instrumento, muéstralo nomás en pantalla, porque no todos los amigos que están viendo este programa conocen necesariamente lo que es el picollo. A ver si nos cuentas un poquito. Claro, el picollo es la resina fosilizada de la araucaria Tal y cual. tiene entre 1500 y 3000 años aproximadamente. Ahí tienes. Claro, O sea, entonces, esa guitarra va a tener Esa concentrado alrededor de 3000 Claro. años. Entonces, Y cuando lo otro, pregunten- a propósito de esa misma guitarra que está a pedido de Alex, ¿no es cierto? La forma de que los piñones sean parte también del... ¿Cuál es la técnica que usas ahí para incrustar, digamos? acá estamos utilizando resina epóxica, Ya. que es un pegamento de A+B, ¿ya? Que al solidificarse queda como vidrio. Ah, claro. Ya. Y es ahí en la zona superior donde está el... Claro, entonces es muy poco el porcentaje de resina que se utiliza,
entonces influye en el sonido con un timbre agudo. Ya. Entonces, si la madera tenía un timbre medio y bajo, todos los lugares donde tiene resina influye con un timbre agudo. Hacia arriba. Hacia Qué arriba. increíble, César. Estamos hablando de un artesano, de un luthier y más encima un alquimista, mezclando elementos de la naturaleza. ¿Qué tal? Amigos, contarles, repasar un poco. Instrumentos hechos a medida, a pedido, con especificaciones para cada guitarrista. Cazador de maderas antiguas, rescatador de vigas y estacas, diseño y combinación a partir de las vetas. César Curitol, creador del concepto La Guitarra Mapuche, con identidad local, construido en territorio mapuche, 100% madera local, no importada. Esa es tu distinción, César, Claro. que te ha llevado a expandir tu mundo y el mercado tuyo también. Síguenos contando, por Claro. favor, para aprender. Ya, una vez que el guitarrista ya escogió su cubierta, el diapasón, el perfil del cuello, vamos a la construcción. ¿Ya? La mayoría de las guitarras de construcción comercial Claro, está separado el cuerpo del cuello, exacto. unido a través de pernos y también unidos también a través de encolados. Pero siempre son dos Piezas. piezas. Exacto. En guitarras Curitol son de una sola pieza, desde la cabeza hasta terminar. Eso para que la vibración de la cuerda nunca se corte. Maravilloso. ¿Ya? Entonces, esta es la distinción de todas las guitarras Curitol, son de una sola pieza desde la cabeza hasta el extremo, hasta que termina. Perfecto. Entonces, esa es como el máximo logro, ¿ya? En la construcción artesanal. Claro, de porque estas además guitarras. no es una pieza menor. No, No, nada. es una pieza bastante considerable, de Claro. madera nativa y con un timbre. Se Claro. nota la diferencia. Increíble. No, un instrumento hecho a medida, no es un producto en serie. ¿Cuánto te demora, César? Bueno, la primera guitarra que construí fue esta y me demoré 1 año y medio. No, claro, te diste Claro. todo el gusto de Claro. hacerla tu pinta. Después, ya con el tiempo, me fue implementando más herramientas y bajé a 7 meses. Ya. Sí, ya Implementando el estamos- taller, digamos. Claro, y ahora ya que tengo un taller mejor implementado, puedo bordear los 2 o 3 meses por cada guitarra. No deja de ser una pieza de lujo, una joyería. Es una joyería llevar pe- el instrumento. Claro. Excelencia, maestro, le deseo lo mejor, de verdad. Muchas gracias. Sí. Oye, César, ¿qué más nos puedes contar? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Las mezclas de las maderas, el diseño, pues César, el diseño, este símbolo que identifica acá la Araucanía, el territorio. Sí, cómo no. Aquí les voy a contar de esta guitarra. Esta guitarra se llama Lucutube. ¿ya? Maravilloso. Es una guitarra semi-hollow o semi-hueca, Claro. ¿ya? Que tiene su centro sólido y los costados acústicos. Mira, qué hermoso. ¿ya? Eso influye en el sonido, ¿ya? Y tiene hardware de Les Paul y electrónica de Telecaster americana. Mira. Entonces hay una mezcla como de 3 guitarras más la identidad mapuche en esta pieza. Qué increíble. Esta pieza tiene yeuque, avellano, roble pellín, un collage de maderas nativas, diapasón de encino, ¿ya? Trastes jumbo e incrustaciones de lapislázuli, cuarzo y bronce No, en te su pasaste. diapasón. César, ¿tú haces todo? No, yo diseño toda la parte de muebles de madera Ya. y las incrustaciones me colaboran orfebres de la región, de Súper. Pucón, de Villarrica. Es una pieza de excelencia, César. Cuéntame, ¿tú has estado en exposiciones a nivel nacional o estamos siempre acá en la provincia nomás? Cuéntame. Sí, he estado presente en ferias de Pucón, de Temuco y Santiago. ¿Dónde? Me tocó exponer el año pasado, justo un mes antes de la pandemia, en el Centro Cultural La Moneda. Súper. Hermoso. Sí. ¿Qué te retroalimenta la gente cuando ve una guitarra 100% territorial? Los conocedores, al probarla, les gusta mucho el timbre de la madera local. Claro. Y si la guitarra está bien construida, es un placer tocarla. Eso es lo que me dicen por lo general. ¿Y los que no saben? Y los que no saben, me quieren comprar guitarras solo para
para ponerla en su casa o de bonito, porque Ya. le gusta como artesanía. Es que realmente, realmente cada parte que nos fuiste mostrando, yo sentía que estaba viendo un aro, una obra, ¿me entendís? Como sello de excelencia, te lo juro. Realmente un lujo, maestro. Y cabe también gracias. mencionar que aparte, ¿no?, de lo que se puede apreciar visualmente, viene toda una etapa de sonido y la parte electrónica, la parte que podemos denominar de las guitarras de César, que son de alta gama. Claro. ¿no? ¿Qué significa alta gama, César? Alta gama es como los vehículos. Hay vehículos económicos, de gama media o de trabajo, y de alta gama, con un motor que es para carreras o para ciertas exigencias. V8. En la música es lo mismo. Perfecto, no me digas. Si aplicamos una gama muy baja, ¿ya? Toda la belleza de la madera y el sonido no se destaca. Perfecto. Entonces es necesario utilizar alta gama de electrónica y La parte hardware. electrónica, claro. Y para complementar esta información, me gustaría invitar a nuestro amigo Alex García, muy luthier y bien. guitarrista. Muy bien. A ver, favor. Alex, adelante, pasa, compañero, ¿no? venga. Tenemos un invitado hoy día, contarle al público, a la audiencia, Alex García. Adelante, Hola Alex, ¿cómo es? estás? Bienvenido. Bueno, como pueden ver, estamos apreciando esta belleza de instrumentos, pero está la parte sonora en las manos, ¿no es cierto?, como nos decía César, de don Alex. ¿Cómo está, Sí, Alex? muy bien, aquí estamos, sí. ¿Hace cuánto se conocen? Nosotros más o menos de la época del liceo, ¿cierto? Más o Sí, menos, como 20 digamos. años aproximadamente. Ah, son amigos. Sí, amigos, sí, Alex, amigos. tú también trabajas la lutería. Sí, trabajo en eso, sí. Reparación, mantención de instrumentos musicales. Ya. Yo comencé obviamente yo soy músico, principalmente uno es músico y el estar inmerso en eso de la música a uno lo hace de repente querer aprender a regular sus propias cosas. Claro. Exacto. Porque de repente, o sea, hace muchos años aquí en Temuco había solamente una persona que se dedicaba al rubro de lo que era la mantención de instrumentos y reparación. Exacto. Y esa persona que había aquí, el luthier, se dedicaba solamente a instrumentos acústicos. O sea, Claro. entonces no había que se metiera en la parte eléctrica, instrumentos, claro. instrumentos de cuerpo sólido, por ejemplo, como la guitarra eléctrica. Claro. Entonces ahí había un espacio que yo no estaba, entonces claro, yo empezaba a arreglar, pero eran los amigos, o sea, Buenísimo. entre amigos. César, tú nos contabas fuera de cámara que habías empezado de niño a desarmar, así me acuerdo como la historia de los Queen, el Brian May metiéndole cosas a la guitarra. ¿Te acuerdas? ¿Tienes algún recuerdo de tu primera guitarra que le mandaste nomás ahí? Mamá, quiero... Sí. Sí, a los 15 años tuve una guitarra muy económica Ya. y empecé a investigar por dónde iban los cables y por donde no iba cable le metí serrucho. Ahí fue investigando como que en el fondo eran de madera y solamente eran pintadas. Claro. Ah, Ya, claro. entonces, Ahí todas las- dijiste... Descubrí el secreto de la guitarra. Y así fue estudiando y por el alto valor que tienen las guitarras es muy difícil acceder como músico chileno, acceder a guitarras de gama alta. Entonces me vi la obligación de construir la primera para empezar con este viaje. Resolviste una necesidad Sí. intrínseca, Sí. como dice Víctor Jara, con mi pura habilidad me las vi de carpintero, de estucador, de albañil, de gaffiter y tornero. Porque de todo elemento el hombre es un creador. Christopher, vamos Antes de a ir- deleitarnos con Alex, ¿no es cierto?, Sí, vamos a... vamos a ir a una pregunta que nos va a servir para seguir conversando, así que aquí vamos con el cofre de las preguntas, que esta vez viene de la mano de Isabel Geria, compañera administrativa. Hola, ¿cómo están? La madera nativa es muy atractiva visualmente, pero me gustaría saber cómo suena. ¿Cuál es la diferencia entre una cápsula de bobina simple y una de bobina doble? Ahí estaba nuestra amiga Isabel Geria, le mandamos un saludo, una gratitud, y ustedes son los que tienen que contar. Vamos a lo técnico. Vamos a lo técnico. A ver, A ver, Claro. Aunque no venía preparado. sí. Sí, pues influye la guitarra más o menos, podríamos nosotros ver que guitarras customizadas, que se llama, porque por ejemplo estas son guitarras que se hacen a medida. Sí, ya. Las guitarras que fabrica César y que yo le ayudo en un proceso de estas guitarras son customizadas. Y todo esto viene, origen más o menos en los años 80, pongamos, 70, fines de los 70, con el gran guitarrista que ya falleció hace un par de meses, que es Eddie Van Halen.
y él fue el que empezó a modificar sus propias guitarras. Perfecto. Hacer pescaba un tipo de guitarra, le iba a recoger de una madera, pescaba después un mástil, la armaba y aparecía con una guitarra bien rara. O sea, el tipo no sabía mucho lutería y también le mandaba unos clavos, las cuestiones, y le mandaba y salía a tocar. Pero instintivamente iba buscaba una sonoridad. Sí, claro. Entonces, claro, después ahí comenzó como los guitarristas empezaron como a customizar sus guitarras y a fabricar la guitarra a su gusto y a modificar, a darle su propio sonido. Y en eso entra la parte esencial de la guitarra eléctrica, que viene siendo las cápsulas. Ya. Que las cápsulas son los micrófonos, que igual que los Perciben que perciben. Entonces estos son electromagnéticos. Entonces trabajan con imanes y estos tienen imanes que son, hay distintos tipos de imanes, pero los principales que se ocupan para guitarras son los de alnico y los de cerámico. Ya. Los de alnico, los imanes, captan, los de alnico tienen un sonido un poco más cálido, tienen menos salida, no suena tan fuerte, pero es más dulce el sonido, por decirlo así. Ya. Pero el otro, el imán de cerámico, es más frío y tiene más salida, es más fuerte de golpe. Por ejemplo, para rock se recomienda ese, para metal, pongámosle cosas así. Y para country blues, pudiese por ejemplo, ser... cosa acústica country, claro, una cápsula single, o sea, imán de alnico. Ya. Alnico 5, alnico 2, hay distintos modelos. Pero esos son los que nos mandan dentro de eso. Y dentro de ese mismo tipo de cápsulas, nosotros las principales que encontramos son las cápsulas de bobina simple y las de bobina doble. ¿En qué se diferencian estas dos? Que claro, esta tiene menos volumen si uno la conecta. El amplificador va a sonar más despacio y la doble va a sonar más fuerte. ¿Por qué? Porque estas son dos bobinas. Están unidas. Y esta es una sola. Pero ¿qué pasa? Que esta tiró un pequeño ruido. Que como cuando se ocupa música country, de repente rock and roll, no se satura mucho el amplificador. Entonces no da ese no se percibe. Sí, no se da como ese ruido, no se percibe mucho. Pero si le damos alta ganancia como para tocar un rock más fuerte, ahí nos va a dar un ruido más o menos fuerte y no nos va a servir mucho en ese sentido. Hay algunos que juegan con eso. Y entonces, en la década de los 70, alguien se le ocurrió por ahí, como uno de los genios, unir dos cápsulas. Pero dijo, ¿pero cómo voy a hacer esto? Dijo, conectó las dos cápsulas, pero puso positivo y después negativo y lo unió como corresponde. Pues. Y se dio cuenta que no pasaba nada con la cápsula, no sonaba para adentro, sonaba al revés. Como bajo el agua. Sí, y después invirtió la polaridad y puso negativo, positivo, negativo, y conectó al potenciómetro y ahí funciona la guitarra y se anuló el ruido. Que traía ya la simple. Y mató dos pájaros de un tiro, porque eliminó el ruido y a la vez tenía una cápsula que sonaba el doble fuerte que esta. No, te porque pasaste. Habían dos. Te pasaste. Claro. Entonces, eso es lo que capta, por ejemplo, la importancia que van las guitarras eléctricas. Al ir puesta aquí sobre la madera. Entonces, la madera es lo que nos ayuda harto es en el timbre que nos va a dar con la cápsula, porque la cápsula no va a captar mucho la madera, pero sí la vibración de las cuerdas. Entonces, si las cuerdas no tienen una buena vibración con respecto a la madera, se va a apagar el sonido. Y ahí es cuando adquiere importancia lo que nos dice César, la madera, sí. Del mango completo, cuello. De una sola pieza a veces. De una sola pieza, de arriba hasta abajo. Oye, qué interesante. Viaja. Qué bonito. Sí, viene. Claro. Sí, pues entonces el sonido puede estar un buen rato tocando uno y la cápsula le da el otro 50% del sonido a la guitarra. Claro. Así que eso es básicamente... Eso obviamente, como la parte electrónica. Sí, hay hartas cosas igual que se pueden modificar dentro de la guitarra, que son los potenciómetros, los selectores de cápsula, todo esto para que funcione. Aquí en esta posición, pongámosle, funciona... Esto es como un cambio de auto, pongámosle. Aquí funciona esta cápsula de acá atrás, al medio tiene 3 posiciones, al medio funcionan las 2 y arriba funciona la de aquí del cuello. No tenía. Entonces eso funciona. Entonces uno está tocando para tocar cosas más simples ahí, después al subir arriba tiene otro sonido. Son distintos tipos. Alex, ¿tú nos puedes mostrar esas variaciones con amplificación? Sí, aquí hay una... Mientras tanto tú te acomodas, yo le quiero contar a la gente que nuestros invitados vienen de Villarrica. Hoy el clima estuvo intenso, así que las guitarras vienen con su hay que ajustarlas un poquito. Sí, un poquito, no, sí. Estamos en peque.
es lo que le explicaba. Por Eso ejemplo, te iba a preguntar. aquí tiene un sonido un poquitito, ahí está con distorsión, entonces la distorsión es más rockera, entonces con esa ahí está la cápsula doble, suena ok. como más fuerte. Y si la pongo arriba, va a sonar un poquito más limpia. Más dulce el sonido, por decirlo de una manera. Crunch. Oh. Pero es como ese sonido particular, por ejemplo, Slash tiene ese sonido, es bien dulce. Claro. En eso me refiero a un sonido dulce. Y ahí está el sustain, el detalle de eso. Claro. La limpieza del sonido, Sí. la pureza. Eso. Qué interesante. Entonces ahí está sonando. Qué maravilla. Eso es lo que le da la madera, por ejemplo. Y al estar con la cápsula, atrás va a dar un sonido un poquitito más ronco. Eso suena. Y también va a tener harto sustain. Eterno. Eterno. ¿Sí? Qué maravilla. Increíble. Oye, me encantaría así poder viajar con César por el mundo mostrando este producto local que tiene tantas bondades de la madera nativa. Qué bonito. Sí, no, es una buena mezcla lo que hace César. O sea, aquí no se había visto dentro de la región. Yo, como músico, claro, es un gran paso comenzar a fabricar guitarras. O sea, César igual ha sido un pionero, yo creo que en la región de hacer guitarras que son con identidad. Exacto. Sí, chiquillo, a propósito de lo que dice Alex, hay una conversación del luthier con el músico muy fluida en este sentido, porque César trabaja a la par con en este caso el cliente, pero con el músico y entraman algo en torno a la guitarra, ¿no? Es que te mande por escrito Sí. solamente la solicitud de una guitarra en particular, sino que hay una conversación con el músico, ¿no, César? Claro, por ejemplo, en el modelo Alex García que estamos preparando, Maestro, es su guitarra. en el modelo Está Alex García, trabajando ahí. este está basado en un modelo de los años 70, como los que tocaba Black Sabbath, ¿cierto? Pero como Alex tiene, no sé, una cantidad de guitarras que son de color negro, Ah, claro. yo le pregunté, ¿cómo Era quieres mucho. tu guitarra? ¿Color negro o color madera? No, me dijo, collage de madera, Collage. temática libre. Ah, ya, perfecto. Entonces llevo luchando con esta guitarra. Con esta cubierta. Con esta cubierta llevo luchando un tiempo, pero ya la estamos domesticando y Qué creo que va a estar lista en las próximas semanas. Qué buena. Qué buena. Hay en términos de cuello que hay un tipo de cuello, ¿no? C, D y Sí. W. Sí, es la forma que tiene la guitarra en esta parte de aquí. ¿Y cuál decidiste tú ahí? ¿Que eso es Esta es forma de D. Cierto. En D, Es sí, increíble en que D, se sí. nota. Esta aquí, por ejemplo, está de una forma un poco más U, parece. Claro. Sí. Es un poco más así. Entonces tiene, para la toma del guitarrista, como el agarre que tiene aquí, es más cómoda a veces guitarras más delgadas, otros quieren Sí, más yo gruesas, creo. depende de la mano que tenga uno. Depende de Claro. la mano, Sí, sí, pues. la fuerza. Entonces, Está más cuando, delgada. cuando se hace pedido, las personas obviamente a César le dicen, "Oye, sabes que quiero de tal medida más o menos y ver cuál es el máster que más o menos está cómodo. Tampoco es clonar las que ya están en el mercado, sino que hacer algo que sea a la mano No, del si estamos cliente. Sí. hablando de una pieza única para cada persona, Sí. que es lo que distingue el trabajo de César. Tal vez retrotrayendo, decías tú, la Les Paul, y la otra, ¿cuál es? ¿La clásica? ¿Otra? Telecaster, Les Paul, SG, Claro. son las principales que se Telecaster. construyen a nivel mundial. Pero esta es Entonces- Curitol. Sí, pues es Curitol, de madera nativa. Consultarte dos cositas. Primero, el ingreso de cable, no sé cómo se llamará, tiene el también jack un de entrada. motivo. Sí, también tiene un motivo, sí. Pues. César ahí. Sí, le pongo Trabaja. una chacana en la entrada, igual que acá. Claro. Uy, ¿verdad? No me había fijado. Sí. Tiene una cruz andina, una chacana. Sí. Y, Totalmente customizada. claro, y es la que tiene también en la mano, también eso vivió de un incendio, ¿no? Algo nos contaste. Sí, esta guitarra se Sobrevivió. llama Cutral Mamuil, ¿ya? O madera rescatada del fuego. Y es un tributo a toda esa madera que uno echa al fuego como leña. Y esta la rescaté un trozo de raíz. Y de hecho ya estaba quemada. Y pedí que por favor me la cortaran en láminas para mostrar que se puede hacer una guitarra con madera de calidad que la gente tira al fuego. Qué increíble. Este tronco era de cerezo, Ajá. de un tronco que iba
hacer el fuego de un asado. No, Entonces también fue rescatada y ahora está hecha guitarra. También está a punto de ver la luz en poco tiempo más. Súper. qué hermoso. Y todas las imperfecciones de la madera, estoy aprendiendo a utilizar resina epóxica. Ya. ¿Sabes que queda bonito, queda atractivo? Sí. Le da mucha onda, ¿eh? No, en nada le resta, le suma, Sí. queda bonita. Muchas gracias. Está bueno la aplicación de epóxico. No la había visto, no había tenido la suerte de verlo en vivo. Sí, me llama mucho la atención y volvemos un poco a la idea del rescate de la madera, porque me imagino la casona de una esquina Ay, en... esas que se demuelen. No sé, claro, en Lonqui, Sí. no sé, en Lonquimay. Y va a tierra y se desaparece eso, pero tú entre las ruinas, Claro. aquí hay algo para mí. Sí. Por ejemplo, esta tiene araucaria de vigas de Lonquimay. No te puedo Estas creer. dos son vigas de casas antiguas. Mira, Mira, a propósito. Sí, po. hay una segunda vida. Y eso le da un peso, un peso a la guitarra, y el peso es buscado por muchos guitarristas, porque las guitarras antiguas tenían ese peso. Caramba, es bastante. Es bastante pesada. Ándate, cabrito, aquí, claro. No, yo tendría que tocar sentadita nomás. Ahí, quietita, quietita. Qué hermosura. Qué A diferencia belleza. de esta, que es una guitarra como más hecha para viajar, Claro, que es permiso. mucho más Es un poco liviana. más liviana. No, si yo con esta estaría pololeando porque el mango está más chiquitito. Ay, voy a aprovechar de sentar. Qué bonito, qué bacán. ¿Y queda? Yo soy súper acústica, chiquillo, así bonita. que por eso no sé nada del tema de la tecnología. Mira, pasé a tocar una cuerda, todavía está vibrando. ¿Sí? Todavía está vibrando. César, tú la otra vez me hablaste algo de esta pieza. Sí, esa pieza también la construyo de platillos de batería reciclados. Y me decías que también tiene una importancia en esto mismo de la vibración, Sí. el material. Yo me lo voy a Sí, quedar. el material es de bronce con aleaciones de otros metales, y yo utilizo en el nut o cejuela, en la parte de arriba, utilizo bronce porque es donde se estaciona la cuerda, Claro. y en el fondo también es donde también se afirma, y al tener bronce produce el efecto de campana Pum, o ay, sustain. Queda. Todavía está vibrando. Oye, ahora que la tengo de cerca, amigos, contarles que, por ejemplo, yo estoy con un anillo que efectivamente tiene lapislázuli y plata y ya, pero me creo la Lady Di de... Ese juego. No, increíble, se pasaron. Qué lujo, chicos. Oye, César, bueno, tú estudiaste diseño gráfico. Sí, ¿Te ha servido o nada? me ha servido mucho Qué bueno. en el diseño tanto de las guitarras, el plano de las guitarras, el concepto detrás de Mapuche Guitar, todo eso proviene del diseño gráfico. Genial. Y ha sido como una herramienta muy importante para mí, la fotografía, el diseño, todo, desde el diseño de los pendones, Estaba mirando tu pechera. el stand, tu pechera la pechera, Con la el, imagen corporativa. la imagen corporativa, claro. Así Hay, que- hay algo, sí, disculpe, Sí. hay algo. Yo igual soy diseñador gráfico. Ya. Igual, o sea, faltaron un par de meses para terminar, pero Pero ya, está. pero está, ya. Yo obviamente no ejerzo el asunto de diseño, pero sí dentro de lo que respecta a las guitarras, hay algo que pasa en las guitarras nacionales y en algunos luthiers que de repente caen en la parte de la simetría de las guitarras. Claro. Que hay, de repente uno ve las formas y quieren innovar, es que está bien innovar, pero cuando de repente esa innovación no está armónicamente trabajado en una guitarra, se ve algo fea. Y César, de repente lo que me gusta de cómo trabaja las guitarras es que tienen esa simetría y la varía mantiene la idea original de la guitarra. No hay tumores, digamos. Sí, o sea, se puede hacer algo, pongámoslo, una punta para acá, algo, pero tiene que ser simétrico. Y de repente ahí es donde está la mano de la parte de diseño que de repente César maneja más. Claro. La Sí, proporcionalidad, la proporcionalidad del sí, objeto. del instrumento. Sí. La verdad que ahora que tú lo dices, sí, pues yo todo el rato he visto un instrumento casi que es como una joya. Sí. Pero claro, o sea, la proporcionalidad es que son hermosas, pues son guitarras hermosas. El César tiene toda una búsqueda estética que viene seguramente de tu juventud y la fuiste refinando. Claro, Qué es bueno. una búsqueda constante. César, hoy en día, Eso ¿qué mismo. proyectos hay en cabeza? ¿Qué te han pedido? ¿Qué proyecta Curitol? Cuéntanos un poco de eso. Mi idea inicial es sacar una línea de guitarras
para la venta, Ya. qué sé yo, una línea pequeña, artesanal, de 6 a 10 guitarras, para ampliar mi taller y adquirir las máquinas que se necesitan para construir guitarras. Se necesitan muchas máquinas, desde, no sé, pues, desde una sierra wincha, un canteadora, cepilladora, muchas máquinas que yo no tengo y que tengo que ir a mueblería y subcontratar el corte de la madera. Claro. Entonces, la primera etapa es implementar bien un taller, quizás también invitar a otros colegas a trabajar conmigo en el futuro. Es probable. Es probable. Sí, es probable. Y tratar de mostrar estas guitarras en el extranjero a mediano plazo. Sí, Ese a mí sería se me como- ocurre. Ese sería me como ocurre que mi, te iría súper bien. mi sueño. No, esto en una galería en, no sé, en París. No, fue impecable. No sé, igual me imaginaba a los gringos alucinando, así con la guitarra de Claro. origen, madera nativa. Está realmente, no, yo creo que te va a ir súper bien, César, de aquí para el mundo. Bueno, y en este programa Tesoros del Ñelol, para eso estamos, para conocer, para aprender lo que no sabemos a través de sus exponentes, en este caso el maestro César Curitol, diseñador gráfico, y Busquilla, artesano, Ah. maestro, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos una cubierta con la para cubierta. guitarra zurdo, Oye, ¿verdad, po? sí, que la voy a desarrollar. Esta es parte de una colección, Ah, colección Tres Volcanes, que se llama. Entonces, busqué las maderas más significativas y estoy desarrollando esta línea de guitarra, Telecaster, y van a estar a disposición de aquí a fin de año, Ya. tanto en ferias virtuales como en Instagram, Curitol Guitars. Los pueden adquirir. La pertinencia territorial también de la identidad de la Araucanía, del Gualmapu. César, Alex, vamos, el tiempo es el que nos va pisoteando siempre. Yo les quiero agradecer porque me siento con una joya, en mis manos. sí. Y también entender más sobre esta fusión, la nobleza de la madera en combinación con la electrónica, ¿no? Con el rock and roll. Así que agradecerles, chiquillos, por la disposición, por esta belleza que nos entregaron en este programa. Estamos súper agradecidos, César, ha sido una clase para nosotros que no teníamos idea, Alex también, los aportes que nos has hecho, y muchas gracias por dejarnos también manipular tus bebés, tus hijos de exposición realmente de nivel internacional, Muchas César. gracias. ¿Quieres contarnos alguna última cosita? Me ¿Estamos? gustaría cerrar con Alex interpretando alguna pieza. Claro, pues, Una obvio, pieza. obvio. No, Con sí, esto nos algo. vamos. César Curitol de Villarrica, Alex No, sí, una- García Alex de Temuco. de No, Temuco. soy guitarrita. Nos vamos con música entonces. Sí, improvisación, Vamos, ¿no? adelante. Buenísimo, nos vemos. Gracias, chiquillos. Nos vemos el Gracias. próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tesoros del Ñelol. Nos vemos. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol. Un programa de conversación con los protagonistas del arte y la cultura de nuestra región. Todos los jueves a las 19 horas por Facebook Live, Culturas La Araucanía y Pabellón Araucanía. Tesoros del Ñelol.